mañana al libro de Santiago, capítulo 4. ¿Y usted cree que lo ha encontrado? Nada, vamos a tener que irnos a algo más. Aleluya. ¿Están aquí, hermanos? Libro de Santiago, capítulo 4. Ahí está. ¿Cuántos sienten gozo en esta mañana? ¿Cuántos ya sienten ese gozo? Por eso es que estamos aquí, dice la palabra, dice, someteos. Vamos a leer desde el 6, audiovisuales, dice, pero Él da mayor gracia. ¿Cómo? Vamos a leerlo todos. Igual lo tiene ahí en la pantalla, diga, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues, someteos pues a Dios. ¿Qué más? Resistid ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué más? Y él huirá de vosotros. Aleluya. Y Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aleluya. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Aleluya. Dígale, soberano Dios, en esta mañana háblame y hazme entender tu camino, Señor. En el nombre de Jesús, por quien oro en esta hora, te damos gracias. Amén, 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 amén. Que alguien en esta mañana se goce. Aleluya. Bueno, le comento que todo en un culto a veces no es perfecto, siempre ocurren cosas. Y al principio yo me dejaba robar la paz de algunas cosas como las que pasaban. Pero entendí de que yo a veces, un día el Espíritu de Dios me confronta y me dice, bueno, no, antes no había sonido ni había nada de eso. Y la gente se gozaba. Aleluya. ¿Están aquí? Cuando yo empecé el evangelio, iba a predicar a una iglesia. Me enviaban a predicar a una iglesia en no creo que es vereda, eso es vereda, en una vereda cerca de donde vivía, que se llama porque está todavía, el Sistente, el Mamón. Y allá no había sonido, era el templo, ¿quiere que le diga la verdad? Era una casa de palma, yo creo que era del grande de esta tarima. Así de grande era, no es mentira. Una casita. Y las paredes eran en bareque y el techo de palma. Y el altar donde se montaba el predicador, yo creo que era un cuadrito bien pequeño. Y no había sonido, no sé si actualmente lo habrá. Tengo muchos años que no voy allá. Pero yo me acuerdo que el culto comenzaba a las 9 de la mañana. Como va a empezar aquí en la iglesia, en el cambio del lugar que vamos a tener, lo vamos a tener a las 9 para que lo vayan sabiendo. Y esa no es negociable, ese horario lo coloco yo. Y entonces las personas comenzaban a venir al culto. Bájale un poquito. Las personas comenzaban a venir al culto y al servicio, y gente del campo, personas. Y a mí me gustaba estar en el culto con ellos porque eran personas mayores de edad, mayores ya, ancianos prácticamente. Y el Espíritu Santo descendía sobre esa casita de palma
No sé si actualmente tienen el mismo mover de Dios de ese entonces. Pero el Espíritu Santo descendía sobre esa casita de una manera tremenda. La gente brincaba, esos señores danzaban, remolineaban, alababan a Dios. El del tambor tocaba su tambor, la guacharaca. No había nada de eso, solamente un tambor y una guacharaca. Y estaba la gloria de Dios en ese lugar. Se respiraba un ambiente de gozo y alegría. Cuando usted venga a la casa del Señor, deje el problema a un lado, déjelo o bótelo para que no lo vuelva a recoger. Pero a la casa del Señor, David dijo: entrad por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracia, alabadle, bendecid su nombre. Todo lo que respira alabe el nombre del Señor. Aleluya. Y mira que, perdón hermanos, no estoy predicando todavía, perdón. Uno cuando escucha, cuando se lee los salmos de David, que dice, uno de los salmos bien maravillosos de David, que él dice: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cierto? Y uno, y yo me pregunto, ¿a qué casa? ¿Me entiende? Porque es que la imaginación suya vuela. Usted se imagina a David entrando por el templote, el templo gigante. ¿Pero cómo si no había templo? Se les nota que estudian la Biblia. ¿Había templo? No había templo. Sí. Salomón hasta ese entonces no había levantado el templo. ¿Sabe qué era lo que había? Era una pequeña cortina, una pequeña carpita. En esa carpita allí metían el arca y allí la gente se congregaba y se hacían los sacrificios, y ahí medio. Entonces, ¿cómo David podía decir: yo me alegré con los que dijeron a la casa del Señor, y si no había ni templo? Si ese hombre se podía alegrar cuando iba a adorar a Dios a esa pequeña carpa, que dicho sea de paso no entraban, porque allí no podía, lo tenían que hacer desde afuera, y ya él le llamaba la casa del Señor. Y David decía, si se lo comparto, si él se podía alegrar con ir a la casa del Señor, porque así lo llamaba él, pero no había nada, solamente una carpa donde estaba metida el arca, y se podía alegrar yendo a ese lugarcito allí, frente a ese lugar, y levantar las manos y adorar a Dios. Yo no entiendo por qué usted no se puede alegrar cuando usted sí tiene un templo, cuando usted sí tiene paredes, cuando usted sí tiene un lugar como tal que se diga: aquí se adora a Dios, aquí se alaba el nombre del Señor. Más alegría tiene que haber. Aleluya. Yo digo algo. Ese salmo debió de escribirlo Salomón, porque Salomón sí vio templo. Lo levantó gigantesco, enorme, bello. El templo de Salomón era enchapado en oro, todo, bellísimo. Los utensilios sagrados eran de oro, oro puro, bellísimos. Todo un esplendor. Estaba el lugar, el altar de la adoración, donde se cantaba. Estaba también la fuente de plata, donde salía agua constantemente de ella, señal de que el Espíritu Santo estaba fluyendo allí. Y nunca Salomón dijo: yo me alegré cuando iba a la casa del Señor. Y ya había templo. Y David, que en su época no había templo, sentía más gozo. Yo no quiero tratar de ser indolente contigo, pero puede ser que viniste de tu casa con una situación grandísima, pero si tú no la sueltas en la presencia del Señor, entonces ¿para qué viniste? Porque se supone que al venir aquí vienes a entregarle al Señor tu adoración. Mira, Dios tiene el control, y hay cosas que tú no puedes controlar. Es una enseñanza que me ha tocado a mí aprenderla. Si te angustias, no se soluciona, y si no te angustias, pues tampoco. Lo que te ahorras es que te dé un infarto. Entonces créele al Señor.
que Él tiene el control. Mira, cuando tú intentas forzar las cosas, y te lo digo por mí, cuando tú intentas hacer de que las cosas se den a tu manera, no va a funcionar nada. Por eso es que las cosas no funcionan. Porque yo quisiera que fuera, pero, o sea, tú quisieras, pero ¿cómo quiere Dios? ¿Cómo quiere el Señor? Y de eso se trata la prédica en esta mañana. Yo vine a hablar acerca de la sujeción al Espíritu Santo en esta hora, y ahora sí entré en ella. Y yo quiero hablar acerca de esto porque en el mundo nosotros escuchamos palabras muy cargadas de sentido común, entre comillas. De hecho, parte de lo que uno escucha dentro de las personas que estudian o que están estudiando una carrera, ellos usan mucho la palabra superación. ¿Usted la ha escuchado? Ay, supérate, tienes que superarte. Y yo también creí que esa palabra era cristiana, pero no está en la Biblia. ¿Me están prestando atención, hermanos? ¿Ah? ¿Están aquí? Gloria a Dios. Gloria a Dios que sí están aquí. ¿Cierto? Uno escucha esa palabra de hay que superarse. Supérate. Incluso ahora sacaron uno todavía más ¿cómo es que? Más humanista. Mi competencia no es contra ti, es contra mí mismo. ¿Y por qué se ríe, pastor? Porque yo leo un manual de vida mucho más profundo y eterno, que se llama la Biblia. Este bendito libro que es llamado la palabra escrita de Dios, no la palabra escrita de menganejo de tal, me enseña a mí que yo tengo que sujetarme a Dios. Este bendito libro me enseña a mí que yo tengo que someter mi vida a la palabra de Dios y al plan del Espíritu Santo conmigo. Mira, lo primero que tú tienes que entender cuando necesitas caminar en la senda de vida eterna es saber de que Dios piensa diferente a nosotros. Algo que te va a hacer a ti tener paz en tu corazón, algo que te va a hacer a ti tener tranquilidad en tu vida, es entender muchas veces la mente de Dios. Hay una parte en el texto que dice, si algo, así lo dice, si en algo alguien debiera de gloriarse o debiera de alabarse o de atribuirse algún tipo de honor o crédito, es en entenderme y en conocerme. La única forma en la que Dios le da permiso al hombre de que se gloríe es cuando lo puede entender a él. De lo contrario, no tienes derecho a atribuirte ninguna gloria. Cuando yo estudié ese texto de que el Señor dijo bienaventurado, o si en algo alguien tiene que gloriarse, es en entenderme, en conocerme. Ese día pude entender de que Dios se siente halagado cuando tú procuras entender cómo piensa Él. Porque la mente de Dios es muy diferente a la tuya. ¿Tú crees que una persona para poder ser salvo necesita empezarse a vestir como evangélico? Necesita ser así y así y así. Y tú vienes y obviamente algunas cosas son muy espirituales y es verdad. Pero Dios tiene su forma de hacer las cosas. Porque el trato de Dios con cada persona es diferente. Dios trata con él de una manera diferente a como lo hace conmigo. Dios trata con él o con cualquiera de ustedes de una manera muy diferente a como lo hace con el que tiene al lado. ¿Por qué? Porque son formas de ser diferentes. Obviamente, al final del día Dios te va a llevar al destino que todos vamos a llegar a ser un varón perfecto, una varona perfecta, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Pero la forma en la que Dios te va a llevar allá tiene diferentes matices. Tienes que entenderlos. Y tienes que entenderlos. Dios tiene su forma de hacer las cosas. Dios tiene su forma de hacer las cosas. Pero hay algo muy llamativo en esta prédica. Si tú no te sujetas al Espíritu Santo, probablemente no vas a poder llegar a ese destino final. Dicho de otra manera, no vas a poder llegar. Te vas a dañar en el proceso, te vas a dañar en el camino,
tu corazón va a terminar desviándose de la verdad. Deja que Dios actúe. Es como las madres o los padres que quieren que los hijos entren. Bueno, a mí sí me aplicaron el evangelio muscular para recibir al Señor. ¿Será por eso que yo soy así también con ustedes? A mí me obligaban a ir a la iglesia. Si no iba a la iglesia, no habían otras cosas. La ley era el domingo estar listo para ir a la iglesia. 2 veces me metieron el evangelio muscular. Y yo iba a la iglesia llorando bravo. 2 veces fue. No te escondas, madre, que fue verdad. El que pega no se acuerda. El que le pegaron fue el que se acuerda. Hermano, yo decía, yo para esa vaina no le voy a decir la palabra que decía, MK. Yo para esa vaina no voy. No vas. Ay, caramba. Ese día me tocó ir gimiendo y llorando, clamando. Y me pegaron feo. Fue la forma en la que Dios usó. Y yo me senté en la silla de adelante allí. ¿Y quién va a estar contento? ¿Quién está contento en la casa del Señor después de semejante que le metieron? Ninguno. Y mi mamá, para más piedra, me cogía, como yo estaba así, me cogía los brazos para que yo aplaudiera. Y por ahí se acercaba una hermana y decía, ay, hermanita Deris, ¿qué le pasa al hermanito Alex? Ay, no, él está bien. Y después yo veía a mi mamá ministrada por el Espíritu Santo y quiero verla así cuando me pegue. Pero esa fue la forma en que Dios usó. Yo le agradezco a Dios por la vida de mi mamá, amén, por el proceso que Dios usó en mi vida a través de ella. Aleluya. Yo decía, pero ¿por qué no se ministra cuando me va a pegar? ¿Entendemos? Pero Dios tiene su forma de hacer las cosas. Pero tú tienes que sujetarte a Él. La palabra sujetarse al Espíritu significa someter, sometimiento o poner debajo de. Cuando usted está diciendo yo me sujeto al Espíritu Santo, usted está diciendo me estoy poniendo por debajo. Ahora les termino la idea que les inicié. La idea de que el humanismo actual te enseña acerca de la superación. Supérate. Supera tus miedos. Supérate a ti mismo. ¿Qué otra cosa te dicen? Depende. Es más, te enseñan hasta la autodependencia. Una persona es aplaudida y alabada entre más depende de él mismo. Ay, yo no dependo de nadie. A mí nadie me da nada. A mí nadie me regala nada. Y eso como que a la persona se le infla la pechuga aquí. Porque se siente que es dependiente. Se le crece la prepotencia. Se le crece la autosuficiencia. Pero cuando tú vienes a Cristo y vienes a la palabra, el Señor te enseña otra cosa. El Señor te dice, yo quiero que aprendas a depender de mí, aleluya. Ahí no dice, el justo por su autodependencia vivirá. Aquí dice, el justo por la fe vivirá. Por depender de mi palabra, aleluya. Óyeme, el peor error, el peor error que pudo cometer el ser humano, que pudimos cometer los seres humanos, fue desprendernos de Dios. Creer que podemos construir nuestro propio mundo. A veces te dan consejos, hermano, construye tu futuro. Mira, yo en estos días estaba meditando de cuando uno tiene por ahí 8 años, 9 años, 10 años, porque escuché por ahí a este niño decirme, cuando yo sea grande quiero ser millonario, cuando yo sea grande quiero tener plata. Yo también decía lo mismo y me acordé de eso. Y no crecí. ¿Entiendes? Y no soy millonario. Soy cristiano.
¿Entiendes? Entonces te infunden palabras como esa: construye tu futuro. ¿Qué otra cosa te dicen? Determina tu camino. Determina una cosa, ponte metas y prioridades. Pero cuando te das cuenta que el clima en el que nosotros vivimos, el mundo que estamos viviendo, es un mundo perdido, un mundo que encuentras tropiezo en todas partes, un mundo en que tú te encuentras gente envidiosa, gente que te daña hasta el estilo de caminar, personas que te envidian hasta la puerta de tu casa, personas que te envidian donde vives, personas que con una brujería, un soplo de maldición te dañan el día, personas que te ponen brujería, te tiran cosas al techo de tu casa, personas que te están maldiciendo constantemente para que tu vida sea peor, sea una vida literalmente un desastre. Uno se pregunta: ¿será que por metas? ¿Será que por autodeterminación? ¿Será que porque yo sea una buena persona podré seguir adelante? No, es allí donde tú te das cuenta que necesitas a Dios, porque son piedras en el camino que tú no te esperas. Son tropiezos en el camino que tú no te esperas, y Dios los permite. Dios permite los tropiezos en el proceso para que entiendas que por más bueno que tú seas y por más buenas intenciones que tengas, no vas a poder avanzar. No vas a poder hacerle caso a tu mamá, a tu papá o a tu tío, a tu tía que te dijo: construye tu futuro. O la coaching que tenías allá en clase que te decía: determina tu futuro, construyendo mi futuro. Te das cuenta que cuando tienes una vecina de bruja, no puedes construir futuro, porque tienes una vieja envidiosa que te está tratando de meter todo el tiempo cosas malas para que no construyas tu futuro. Y eso no se enfrenta con determinación, eso no se enfrenta porque yo sea buena persona, eso se enfrenta con el poder de Dios. Y cuando tú lo enfrentas con el poder de Dios, te toca sujetarte a Dios. Él lo dice en su palabra: sujétate a Él y el diablo huirá delante de ti. Necesitamos depender más de Dios que de nosotros mismos. Aleluya. El error más grande que hemos podido cometer como seres humanos es desprendernos de Dios, desligarnos de Dios y creer que sin Él lo podemos, creer que sin Dios podemos hacer algo. Puedes hacer algo, te repito, hasta que te encuentras una persona llena de envidia, hasta que te encuentras una persona que le caes mal, re mal y mal. Mira, hermano, yo te lo voy a compartir en esta mañana. El Señor, como a esta congregación, nos llevaría aún más alto. Tú sabes cuánta gente habla mal de nosotros y cuánta envidia hay alrededor de esta congregación. Mira, ni siquiera ya nos hemos ido para el lugar nuevo y ya están haciendo brujería en ese lugar. Me lo dijeron el jueves, me lo dijeron. Ayer me lo confirmaron, que estaban unas personas parándose enfrente del lugar y haciendo señas y mandando cosas negativas, y uno acá las está sintiendo. Entonces, ¿cómo puede uno decir: ay, voy a salir adelante, voy a hacer esto, y empieza uno a construir cosas a la ligera, sin saber de que uno construye algo cuando depende de Dios? ¿Sabes por qué avanzamos? Porque nos toca sujetarnos de Dios. ¿Sabes por qué algo se puede hacer? Porque nos toca agarrarnos del Señor. ¿Sabes por qué algo puede salir bien? Porque nos agarramos de Dios. Si estamos sujetos a Él, es que las puertas se pueden abrir y los caminos se pueden allanar. Aleluya. Fuera de Dios no somos nada. Aleluya. Para la audiencia que tengo conectado, vamos a estar en nuestro lugar propio, que es 4 veces más grande que este. Y yo le preguntaba al Señor en estos días: 13 años, ¿cómo es que dice el costeño? 13 años chupando ladrillo. Imagínate. Es una expresión muy de acá. Espero no haberle afectado sacrílegamente los oídos a los conectados.
13 años. ¿Sabes cuánta gente se ha levantado contra uno aquí? ¿Sabes cuánta gente nos ha deseado el mal? Una vez, una vecina, por aquí cerca, hay que escuche. Yo de aquí ni salgo, así que no me puede esperar afuera. Le dijo a alguien de aquí: mira, cámbiate de iglesia porque esa gente, ese pastor tiene los días contados. Bueno, ya van 13 años. Está como la salida de Maduro del poder. Nos ha tocado sujetarnos a Dios. Nos ha tocado agarrarnos de Dios. Y esa es la invitación en esta mañana. Mira, en tus fuerzas no vas a lograr nada. Y es más, Dios no ha actuado porque tú tienes las manos metidas. Quita las tuyas y deja que Él meta las de Él para que vea. Mientras tú tengas las manos tuyas metidas allí con la vida de esa persona, en tu finanza todo el tiempo y tratando de controlarlo todo, Dios no va a actuar. Pues Dios dice: pues ¿cómo voy a controlar lo que tú no me sueltas? No, Señor, pero es que yo quiero que sea así. No, saca las manos de ahí, yo meto las mías. Porque dos voluntades no opera una sola, o la tuya o la mía, pero las dos al tiempo no. Aleluya. Por algo la Biblia dice que nosotros somos siervos. La palabra siervo significa alguien que sirve. Y la palabra siervo viene del latín, que significa esclavo, alguien que está sujeto, está bajo la autoridad y la dirección de otra persona, en este caso de Dios, obviamente. Pero la iglesia, nosotros nos cuesta sujetarnos. Imagínate, no nos sujetamos al que vemos. ¿Cómo vamos a sujetarnos al que no vemos? No amamos a los que vemos. ¿Cómo vamos a amar al que no vemos? Tú puedes en esta mañana, porque yo lo he visto, gente decirle a Dios: Dios mío, te amo. Y le tiene rabia al hermano. El Señor dice: ese beso se lo llevó la atmósfera, la estratosfera se lo llevó. A mí no me llegó. ¿Por qué? Pues, yo te pedí que me demostraras tu amor amando a tu prójimo. Eso está como la gente la gente, por eso es que las personas que están en oración tienen que tener muy, muy claro esto. La gente que ora, y no estoy hablando de intercesión porque todos aquí oramos, pero la gente que ora constantemente tiene que tener el corazón limpio. Cero resentimientos, cero rabias, cero tiraderas. ¿Por qué? Porque tu oración no va a pasar del techo. Es más, llega hasta el cielo raso y se devuelve. Tu oración no va a romper los cielos. ¿Por qué? Porque hay un corto en ella, hay una incoherencia en ella. Tú no puedes decir que amas a Dios y que estás orando por la iglesia cuando estás aborreciendo a una persona. A mí me ha tocado, y lo hago todos los días, a mí me ha tocado orar por personas que no me caen bien, que no les caigo bien. Señor, mira, fulanito, tócalo, bendícelo, levántalo, que te conozca, que reconozca que tú eres Dios. Eso significa sujetarse al Espíritu Santo, hacer lo que tal vez no nos gusta, pero es lo que a Él le gusta, hacer lo que tal vez a nosotros no nos parece, pero que a Él le parece. Y si a Él le parece, entonces yo lo hago porque yo quiero agradarlo a Él. Aleluya. Porque yo quiero hacer lo que a Él le agrade. Aleluya. Gloria al Señor. Hay una palabra tremenda aquí que yo coloqué en mi bosquejo. Aleluya. Que se llama humildad. Y yo voy a decir algo que el Espíritu Santo me impactó tremendo cuando me lo dijo acerca de la humildad. Y yo nunca lo he dicho aquí. El Espíritu Santo, sonido. ¿Me están escuchando bien ahí atrás? Yo estoy predicando tan confiado acá arriba, creyendo que me están escuchando bien. Sonido, dame más, por favor. Algo que el Espíritu de Dios me enseñó. Me gustó como me lo dijo, y yo te lo voy a compartir en esta mañana. El Espíritu Santo me dijo: mira, cuando la humildad se va del corazón, cuando
falta humildad en el corazón de una persona, mi presencia no está allí. Mi presencia no está allí. Mi presencia no está allí. En el mismo momento en que una persona deja de ser humilde, la presencia de Dios se aleja. La Biblia dice que Él da gracia a los humildes. A los altivos los mira de lejos. ¿Sabes cómo trata Dios al altivo? Retírate de mí. No te quiero cerca. Al arrogante, ¿cómo le dice Dios? No te quiero cerca. Y usted los puede ver tal vez predicando, los puede ver aquí predicando en el altar como lo estoy haciendo yo en esta mañana. Los puede ver ministrando, imponiendo manos, cantando, lo que sea en la casa del Señor. Pero donde no hay humildad, la presencia de Dios no está. Dios es el ser que está en lo más alto del universo y del firmamento. Después de Él no sigue más nada. Él está en la cúspide de todo lo del infinito. Y sabes una cosa, mi estimado hermano, es el ser más alto y le encanta habitar con los humildes y quebrantados de espíritu. Al Señor le gusta caminar con el que se somete. Al Señor le gusta caminar con el que tiene en cuenta los pequeños detalles. Tenemos un Dios grande, magnífico, pero a la vez especial, que valora lo que otros no valoran, porque Él es Dios soberano y eterno y llama a los que Él levanta. Aleluya. Y espera ser amado por los que Él escoge. Aleluya. Pregúntate en esta hora. Voy a decirlo en esta mañana de una manera diferente, pero muy mía. Estimado hermano, no es posible que tú deseches a una persona simplemente porque no te cae bien. ¿Cómo puedes tú sonido? Yo necesito de verdad claridad y volumen, hijo, porque estoy haciendo cosas muy del Espíritu sonido. ¿Cómo puedo yo aceptarlo a Él? Y es algo que el Espíritu de Dios me confrontó tremendamente, y desecharlo a Él. Y luego digo que tengo el amor de Dios. ¿Cómo puedo yo decirle, ay, es que tú eres tropiezo para la iglesia y eres esto y esto? Y a este, ay no, tú eres, ay, Santa Teresa. ¿Cómo puedes decirle eso? ¿Cómo puedes hacer eso? Ni Dios tiene sus favoritismos. Ni el Señor tiene. ¿Sabes qué dice la Biblia? Él no hace acepción de personas. Pero tú y yo, sí. Nosotros sí la hacemos. Ay, es que este huele a rico, esta huele a grajo. Mejor lo digo a lo colombiano, porque si lo dijera a lo venezolano. Mejor digo grajo, ¿cierto? Porque si digo venezolanamente. ¿Entiendes? No lo puedes hacer. Y tenemos un Dios poderoso. Mira, tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios lleno de majestad. Tenemos un Dios lleno de poder, de todo tipo de gloria es Él. Y le encanta habitar contigo. Le encanta habitar con el pincho. Le encanta moverse en el corazón de la persona más pequeña que puede haber. Le gusta. Él no buscó a gente elocuente. Él no buscó a gente preparada, ni titulada, ni membreteada. Él buscó gente que no sabe nada. Usó de una manera extraordinaria a un hombre que jamás había pisado un plantel, llamado Pedro. Pedro estuviera aquí parado, haría 100 veces más de lo que yo estaría haciendo aquí. La sombra de él sanaba a los enfermos, hacía milagros extraordinarios. El apóstol Pedro tenía autoridad para hablar la palabra. Una sola prédica de Pedro llenaba el estadio 20 de enero. ¿Te imaginas eso, mi hermano? ¿Y a quién usó? Usó a un pescador. ¿A quién usó? A una persona que olía a escama, que olía a emulsión Scott.
¿Entiendes eso? Pedro no tenía el perfume que yo me eché esta mañana. Pedro no tenía la dorsal. Bueno, yo no me eché esa, me eché otra. Pedro no tenía el olor a la que tú tienes esta mañana, o al splash. Olía a escama, olía a pescado, olía a bacalao. Así de sencillo te lo voy diciendo en esta mañana. Pedro olía a bacalao. Y la Biblia dice que el Señor lo usaba extraordinariamente, porque Dios mira otras cosas. Pero algo que nosotros se nos olvida es que la humildad es la cuna, es el asiento, es la cama, es el mueble más bonito que tú le puedes poner a Dios para que Él se siente en tu vida. Si tú eres humilde, el Señor se regocijará allí. Si tú eres una persona humilde, el Señor se sentará allí. El Espíritu Santo hará posar su gloria allí. Aleluya. El Espíritu Santo se va a sentar allí. Gloria al Señor. Pero nos cuesta someternos. Nos cuesta someternos. Mira, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Mira eso. Esta fue la palabra que le dio Jetro a Moisés allí en Éxodo 18-19. La escritura dice que cuando Moisés llegó un momento en que se sentía demasiado fatigado, porque le tocaba atender todos los asuntos de la gente. Problemas, estoy hablando claro, problemas. La gente tenía problemas, y como no existían ni jueces, ni existía la fiscalía, ni la URI, ni el CTI, ni el DAS. Bueno, Moisés era todo eso. Y la gente iba donde Moisés. Era una cola larguísima desde la mañana hasta la noche. Vamos donde el líder Moisés, a que nos resuelva los problemas. Él tiene el Espíritu del Señor. Él juzgará de acuerdo a la justicia divina este asunto. Y la cola era grandísima, hasta que vino el suegro de él, Jetro, y se lo quedó mirando y le dijo: Moisés, ¿me vas a dejar a mi hija viuda temprano? ¿Por qué más bien no te sometes tú a Dios y buscas personas que tengan el mismo espíritu que tú, que ellos puedan tener la sabiduría que también tienes tú, y ellos atienden los problemas y tú te sujetas a Dios? Ese día Moisés pudo entender lo que era sujetarse a Dios. Ese día Moisés, yo me imagino que él tuvo que entender: es verdad, yo todo no lo puedo hacer. Y en esta mañana te lo vengo a decir: tú todo no lo puedes hacer. Cuando tú intentas hacerlo todo, controlarlo todo, se te va a volver un desastre. Y no te lo estoy diciendo porque lo leí en una parte y lo copié y lo anoté aquí para decírtelo bien lindo en esta mañana. Es porque es verdad. Si este hombre, con toda la experiencia que tenía, logró entender de que él no podía, es que no podía solucionarle los problemas a las personas, hasta que vino la voz de un hombre con experiencia más que él y le dijo: Moisés, necesitas en esta mañana entender de que tú tienes que entregar ese puesto, y mejor busca la presencia de Dios. Sujétate a Dios. Así como tú estás sujeto a Dios, ellos estarán sujetos a ti por el Espíritu que está dentro de ti. ¿Estamos en esta mañana entendiendo? Pero no nos gusta que alguien más nos diga por dónde meternos. Porque los ha visto los memes y los reels que salen por las redes sociales. No permitas que nadie dirija tu vida. No permitas que nadie te diga cómo hacerlo. Pero Dios sí. Dios sí. Deja que Él sí te diga cómo hacerlo, aleluya. Deja que Él sí te diga cómo lo vas a hacer. Dios sí, Dios sí. Él sí tiene que entrar allí. Sonido, esta gente no me está escuchando bien porque los escucho allá moviéndose, distraído. Por eso es que pido volumen, para que nadie se me pierda de la palabra. Dios sí. A Él sí, sujétatele. Pero no nos gusta a esta carne, ¿cierto, hermanas?
¿Qué pasó, pastor? Ya empezó el machismo en acción del pastor. Bueno, yo soy machista, usted es isabelista. Ay, pastor, yo mejor me cambio de iglesia. Esta no le gusta sujetarse. Esa. He visto mujeres armar un escándalo y ponen la casa patas para arriba porque no se hace en la casa lo que ellas digan. Uy, caramba. Venga, sigamos con la sujeción de Moisés con las demás personas. Pues sí, iba por allá. Entonces Jetro le dijo a Moisés: sujétate a Dios. Se requiere humildad para sujetarse. Se requiere tener un corazón manso para sujetarse. Es bello ser así. Es bello ser así. Brillas. Mira, en el espíritu tú brillas y resplandeces cuando tienes un corazón sencillo para Dios. Aleluya. Cuando tienes un corazón lleno de la gloria de Dios. ¿Cómo fue que ella me pegó un dicho? Pastor, yo quiero, pero el prójimo no me deja. ¿Sí? Hermanos, ¿cierto que la gente a uno a veces no lo deja ser cristiano? ¿Es mentiras? Uno quisiera ser bueno, pero el prójimo no coopera. Yo te vengo a decir algo en esta mañana conforme a esa palabra. Así como alguien es prójimo tuyo, tú eres prójimo de alguien. ¿Entiendes eso? Así como tal vez alguien no te coopera a ti ni te ayuda a ser mejor creyente, bueno, entonces tú tal vez para alguien serás tropiezo también. Por eso es que cada vez que se pide un cambio, el primero que tienes que cambiar eres tú. Cuando tú digas: en esta casa la gente tiene que cambiar, cuando tú digas: aquí Dios tiene que hacer un cambio, arranca por ti. Sé tú la puerta de ese cambio. Sé tú el puente de ese cambio. No pidas cambio, inícialo. No pidas que alguien cambie, inícialo, demuéstralo y manténlo. Aleluya. Manténlo significa que no lo tengas por una semana, no, hasta que Cristo vuelva. Aleluya. Hasta que Cristo vuelva. Hay gente que son escoba nueva, barren bien los primeros días y después otra vez es chapeta. No, yo me esforzándome solo y haciendo todo solo, yo voy a ser igual que los demás. No, mantén el cambio, aleluya. Mantén el cambio, sosténlo. Demuestra que tu cambio no depende de la maldad de otros, sino del poder de Dios que opera en tu vida. Aleluya. Depende de Dios. Depende de Dios. La sujeción nos enseña también a depender de Dios. Cuando alguien se sujeta a Dios, depende de Él. ¿Qué significa depender de Dios? Depender de Dios no es no hacer nada. Sonido. Depender de Dios no es no hacer nada. Depender de Dios es más bien pedirle la guía de Él en todo. Suena ridículo, ¿verdad? Pero te hago una pregunta. ¿Alguna vez cuando vas para alguna parte le preguntas al Señor primero si vas o no? Si Él quiere que vayas o no. Señor, ¿tú quieres que yo vaya? Señor, ¿tú quieres que yo esté allí? A veces la voz de Dios se transforma en eventos que se nos oponen. Ahí va saliendo cuando se me presentó y pasó y ocurrió y no pude. Ahí está el Señor hablándote. No quiere que vayas. Pero cuando tú aprendes a entender eso, mi estimado hermano, cuando dependes de Dios, cuando dependes de Dios, cuando no tienes que esperar de que caiga un aguacero para que entiendas que para allá no tienes que ir, simplemente le preguntas: Señor, ¿voy? ¿Quieres tú? Eso es depender de Dios. Eso es sujetarse a Dios. Bello lo que estoy hablando en esta mañana.
Tu espíritu resplandece cuando haces esto que te estoy compartiendo. Es maravilloso depender del Señor. No siempre lo vas a entender y Él siempre no te va a explicar por qué lo está haciendo, ni por qué está haciendo eso. Dios no te debe explicaciones, pero al final de eso se trata, de que confíes en Él sin saber por dónde te está metiendo. Ahí ya no confías en el proceso solamente, ahí confías en el Señor del proceso. Él sabe por qué te está metiendo por allí, Él sabe por qué estás pasando por allí, Él sabe por qué te está llevando por ahí. Confía en Él, aleluya. Confía en el Señor, Él sabe. Depende de Dios, depende de Dios. Muévete si Él te dice. Esto es obediencia. Muévete si Él te dice. Muévete si Él te dice. Te voy a decir esto y voy a resumirte en una sola expresión la explicación del texto que leímos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Hay gente que quiere que los demonios se le sujeten a ellos, pero ellos no se sujetan a Dios. En el nombre de Jesús, bruja inmunda, te vas. En el nombre de Jesús, demonio, te callas. Y cuando Dios te manda a guardar silencio a ti, te voy a contar un secreto de la liberación, porque yo lo he aprendido. Cuando un demonio no se te sujeta, no es solo porque tú estás en pecado, o porque tú por allá, porque esa es la típica. La gente cree que se peca con fornicación. Mira, con la mentira esa que echaste ayer cuando te llamó la tipa a cobrarte y dijiste que no estaba, ya pecaste. ¿Me equivoco? En la iglesia el pecado más común que se nos pasa por la mente es fornicación. Papi, la mentira es un pecado y la Biblia dice que es más grave que la fornicación. Bueno, te tengo una noticia. Cuando tú no te sujetas a Dios, los demonios no se te pueden sujetar, porque la autoridad de Dios en tu vida fluye por obediencia. La autoridad de Dios en tu vida fluye por la obediencia. De lo contrario no pasa nada. Entonces tú estás fuera y fuera y fuera, y el demonio dice: ¿pa' dónde? ¿Pa' dónde? ¿Pa' dónde? Vete, vete. ¿Pa' dónde? ¿Pa' dónde? ¿Entiendes? Vete de aquí, que esta es mi casa. Y el diablo dice: también la mía. Escucha lo que te estoy hablando en esta mañana, porque yo espero que te sirva y te sea de bendición la palabra que Dios está declarando sobre ti. Los demonios se sujetan a alguien que está bajo autoridad y que se sujeta a esa autoridad. Mira, el Señor me compartió en esta enseñanza algo. Hay una diferencia entre estar bajo autoridad y obedecer a la autoridad. Son dos cosas diferentes. Porque aquí hay un poco de gente que está bajo autoridad, pero no obedecen a la autoridad. No es solo decir: ay, fulanito, fulanita me lidera. El asunto no es decir fulanito me lidera. El asunto es decir: bueno, y si te lidera, tú obedeces. Los demonios no se sujetan a quien no se sujeta a Dios y a su palabra. Ellos reconocen la autoridad manifiesta en la vida de una persona. Los demonios ven la autoridad manifiesta en la vida de una persona. Él sabe cuándo esa persona se sujeta. Él lo sabe, lo ve, lo percibe, lo huele, lo huelen. Esta persona es alguien que tiene autoridad. Esta persona es una persona que, la palabra autoridad, tiene influencia. Esta es una persona que tiene poder. Esta persona honra a Dios. Pero
Hay personas que se vuelven con un demonio todo el tiempo. Vete, vete, fuera, 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 fuera. Y el demonio limándose las uñas. Porque la autoridad fluye por obediencia. La autoridad de Dios en tu vida fluye por obediencia. Tú le obedeces a Dios, los demonios se van a sujetar. En tu casa hay un caos tremendo. A veces yo sé de gente aquí en la iglesia que dice que cuando llegan a su casa dicen: en esta casa mora Jehová, en esta casa habita Jehová. Y el uno con el otro no se hablan y son cristianos todos. Mora es el diablo. Ponen un cartelito que dice ahí en la entrada, ¿cómo es? Dice: en esta casa habita la presencia de Dios, y hay un mosquero. En esta habitación habita la gloria de Dios, y todo está desordenado. Menos mal que el Señor viene por el corazón. Oye, si tú quieres, mira, mi estimado hermano, la limpieza y el orden hace parte de la presencia de Dios. Aleluya. Eso tienen guindado todo en todas partes. Camisa en el closet, camisa en la no sé qué, camisa en la puerta, el trapito aquí, la cosita. Yo digo, pero bueno, y si uno habla está mal. Resulta que por uno hablar el que está mal es uno. Una vez una de las pastoras que yo tuve me dijo algo que me confrontó, y hoy lo estoy enseñando. Yo tenía en ese entonces mi cuarto muy desordenado. Y entonces ella dijo: Alito, yo creo que Dios entra aquí y se devuelve. Dios quiere entrar en tu cuarto y se devuelve. Y yo decía: porque pues, ¿cómo va a entrar Dios aquí, mijo? Entonces vino y me lanzó una expresión: mira el pollo en la calle y ves a ver dónde se recoge. Yo en esta mañana quiero hablarte de algo muy real. Los demonios perciben el ambiente espiritual en tu vida. Entonces la gente dice: en esta casa mora Jehová. Y hace media hora se dijo hasta de que se iba a morir con el otro. En esta casa mora Jehová, y el chicotón de cara haciendo los oficios. Bueno, menos mal que mora en la casa, porque en ti no mora. Tienes que ser humilde. Tienes que doblegarte. Tienes que doblegar esa carne. Llévala a la cruz del Calvario. Lleva a ese viejo hombre a la cruz del Calvario. Crucifícalo. Mira, hoy es el día que tienes que decir: yo crucifico la maldad que hay en mí. Yo crucifico en esa cruz en esta mañana. La llevo por la fe. Yo llevo la arrogancia, yo llevo la altivez, yo llevo la mentira, yo llevo la rabia, la ira, el enojo, el rencor, la falta de perdón, el desorden, la porquería. Yo la llevo a la cruz del Calvario para que el Señor hoy pueda darme una nueva creación. Aleluya. Claro, estoy hablando de los pecados que se pueden perdonar, no de los que no se pueden perdonar. La blasfemia es un pecado y es el más grande, pero eso no tiene perdón si lo haces con total conciencia. Estoy hablando de los que se pueden perdonar. De los pecados que se pueden perdonar, el más grande es el pecado, es la mentira. Dios aborrece la lengua mentirosa. Obviamente lo perdona. En esta mañana esa es mi prédica. Delante de Dios en esta mañana esa es la palabra que te estoy compartiendo. Estimado hermano que estás aquí, sujétate a Dios. Sométete a Él. Pregúntale todo lo que puedas preguntarle. Pregúntale. Él oye. Él oye. El que hizo el oído oye. El que hizo la boca habla. Que hizo los ojos ve. ¿Por qué anulamos al Señor? ¿Por qué? Cuando tú puedes preguntarle, cuando tú puedes decirle: Señor, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Qué difícil es eso. Sonido. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso. Qué difícil. Es la acción más humilde y más sublime que puede haber en la vida de una persona.
sujetarse a Dios y preguntarle a Él: Señor, ¿quieres que lo haga? ¿A dónde quiere que vayas? ¿Quieres que entre por aquí? Termino la palabra compartiéndote lo que decía el profeta Elías. Elías decía constantemente: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Esa palabra no era meramente un cumplido. Esa palabra no era meramente una expresión espiritual ni litúrgica. Esa palabra de Elías era su verdad absoluta. La verdad de Elías estaba escondida en esa palabra cuando decía: vive Dios, en el cual, o en cuya presencia, o en su presencia en la cual yo vivo. Dicho de otra manera, el Dios que vive, yo habito en esa presencia, o yo habito en la presencia del Dios viviente. Te estoy diciendo de otra manera esa famosa expresión que la he escuchado entre ustedes: vive Jehová. Bueno, vive Jehová en cuya presencia estoy significa: yo habito en la presencia del Dios viviente. Eso era lo que decía Elías cada vez que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. En otras palabras, yo vivo en la presencia del Dios viviente. Allí vivo yo. Y todos sabemos el evento de que Él cerró los cielos. Durante tres años y unos meses no llovía en toda la nación. Estaba seco. Había sequía por todas partes. Los animales estaban muriendo porque no había agua para que ellos bebieran. Y la gente también. Había tal sequía, mi estimado hermano, que la nación estaba colapsando y estaba cayendo en la idolatría. Y la escritura dice que el rey Acab mandó a buscar a Elías por todo lugar. Dijo: vaya y búsquenme a ese Elías, porque él es el que tiene turbado a Israel. Por él es que esta sequía ha venido. Y lo buscaron por todas partes, y lo buscaron por todas partes, hasta que el siervo del rey Acab se lo encontró. Y la escritura dice que él le dijo: mi señor el rey te está buscando por todas partes, profeta de Dios. Y el profeta le dijo: ve y dile que venga, que aquí lo voy a esperar. Y a mí me llamó la atención lo que le dijo el siervo de Acab a Elías. Le dijo: no, mi señor, no me hagas eso. Mira, yo sé el espíritu que está en ti. Y ese espíritu que está en ti ahora te tiene aquí, y más adelante te puede llevar para otra parte. No me hagas eso. No me digas que lo vas a esperar aquí, porque yo no sé si el espíritu que está en ti ahorita mismo te mueve para otra parte y viene el rey aquí y no me encuentra, o no te encuentra donde tú me dijiste que lo esperabas. Me corta la cabeza. Ese hombre reconocía que Elías era llevado por el espíritu. Ese es el punto que quiero resaltar. Elías era un hombre tan sujeto al Espíritu Santo que era llevado por el Espíritu. Él podía estar aquí ahorita mismo y el Espíritu le decía a Elías: ve a tal parte. Y Elías, pareciera que fuera una maquinita, digo yo, se movía donde el Espíritu lo llevaba. Wow, el mayor ejemplo de una persona sujeta al Espíritu Santo era Elías. Él lo decía constantemente: yo habito en la presencia del Dios viviente. O vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Aleluya. Levanta las manos en esta mañana. Dile: Padre, gracias por esta palabra. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Es necesario que si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, aprende a sujetarte al Espíritu Santo. No te dejes llevar por la ira. No te dejes llevar por el enojo. No te dejes llevar por tus propias pasiones, porque la ira te puede ganar en algún momento y te llenas de una rabia tremenda. No te dejes llevar por ella. No. Sujétatele a Dios. Un poquito más suave. Espera. Sujétatele a Dios. Por favor, no permitas que tu concupiscencia te haga pecar. Tu concupiscencia te haga pecar.
Sujétatele a Dios. Sujétatele a Dios, estimado hermano que estás aquí hoy. ¿Me escuchan bien ahí atrás? ¿Sí? Sujétatele a Dios. Oh, es lo mejor que puedes hacer en tu vida. No dejes que tu carne te haga salir del propósito de Dios. Sujétatele a Él. Por una ira no controlada, Moisés perdió la tierra prometida. Toda la vida sujetándose al Espíritu. Toda la vida Moisés haciendo lo que el Espíritu le decía. Y una orden que violó una sola, porque cuando el Espíritu te dice que hagas algo, hazlo al pie de la letra como te lo mandó a hacer. Por favor. Cuando el Señor te manda a hacer algo, hazlo al pie de la letra. Moisés, háblale a la roca. Moisés, háblale a la roca, de la roca saldrá agua. Moisés golpeó la roca. Salieron aguas. De la roca salió agua, pero él perdió su entrada a la tierra prometida. Sí, los milagros ocurren, porque ese es el problema, que la gente cree que porque Dios lo está usando en milagro va a entrar a la tierra prometida. El agua salió de la roca, pero sus pies no entraron a Canaán. Los milagros ocurren, los enfermos se sanan cuando oras por ellos, pero tus pies no van a estar ahí puestos en el lugar que Dios ha preparado. ¿Por qué? Porque Dios demanda obediencia absoluta para que Él pueda bendecirte. Si Dios te bendice en pecado, tú te vas a sentir de que Él está aprobando lo malo que estás haciendo. Por eso el Señor demanda obediencia, para que pueda bendecirte en esta hora. Dile: Señor, aquí está mi vida en esta mañana. Por una ira puedes perder la tierra prometida. Por una ira puedes perder tu bendición. Y te lo digo por mí. Esta palabra me está cayendo principalmente a mí. Por una ira no controlada podemos perderlo todo. Podemos perder a las personas que Dios ha puesto. Podemos perder incluso hasta la familia. Podemos perder incluso el ministerio sonido. Lo podemos perder por una ira que no controlamos, por una palabra que no sujetamos, porque se nos llena de gracia la boca, o se nos llena de gracia el corazón, creyendo que al decir algo por encima de alguien más somos mejores. Qué horrendo te vuelves. Levanta tus manos, vamos a adorar, por favor. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable. Levanta tus manos en esta mañana. Asombroso coronado estás